Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Aquí estamos en Tele Santo Domingo y en Ojalá TV también, claro, ¿por qué no? Claro que sí. En estos días estábamos conversando con don Carlos Segura Foster, que nos daba informaciones como la siguiente. 18 granjas de conejos que fueron cerradas. No es que cerraron porque la crisis económica, no es que cerraron porque los productores tenían algún tipo de problema. No, es que las cerraron. Es que las cerraron las nuevas autoridades, que ya no son nuevas porque ya tienen 2 años ahí también. Prácticamente. Bueno, pues cuando llegaron ahí, estas autoridades cerraron así, mayúscula, ¿verdad? Todas las letras. Cerraron 18 granjas de conejos. El conejo hace un tiempo que ya estaba siendo introducido en el país por algunas granjas pequeñas privadas y también se importaba la carne de conejo. Es decir, que había un público, un mercado que se estaba creando ya en la República Dominicana, porque hay gente a la que le gusta la carne de conejo, que dicho sea de paso es muy buena en muchísimos aspectos. Y además, como explican los técnicos, el conejo es un animal del cual se puede y se aprovecha, de hecho, todo. Sí. Hasta la orina. Hasta la suerte. Sí. Hasta la orina, Guillermo, se aprovecha del conejo, porque la orina y las heces fecales, pues, se convierten en abono. Se convierten en abono. Para eso la utilizan en Europa, por ejemplo, que es donde más se produce conejo, me imagino, en esos lugares de donde es nativo el conejo, dicho sea de paso. Pero aquí estábamos introduciendo el conejo por muchísimas razones. La primera de ellas, precisamente por eso, porque se aprovecha la piel, se aprovechan las uñas, la pata, la cosa, se aprovecha todo. Con la piel de conejo se hace, lo sabemos, y con los pelos se hacen muchísimos productos. La suerte. La suerte, porque lo utilizan para... La patica de la suerte. Para la patica de la suerte, esta, sí, claro que sí. Para todo. Y se estaba introduciendo porque además se quería introducir en la dieta de los muchachos de la jornada escolar extendida, que se estuvo trabajando también en eso. En eso se estuvo trabajando también. Pero resulta que aquí se llegó a la conclusión de que eso no era necesario en la República Dominicana, de que esas personas que estaban, pequeños productores que ya tenían sus granjas de conejos a toda máquina produciendo, eran PLDistas, Guillermo. Por eso les quitaron eso. Lo mismo que les hicieron a algunas de los emprendimientos que habían sido favorecidos con préstamos, con maquinaria, con vehículos como les pasó a las productoras de coco de Samaná, que les quitaron su camión que les había sido entregado y que ya estaban pagando además. Sí. Estaban pagando, es decir, desbaratando emprendimientos importantes, pequeños emprendimientos comerciales, por razones de vaya usted a ver qué tipo de razones, cuando lo que había que hacer era multiplicar esos emprendimientos. Si usted encontró 18 granjas de conejos, bueno, mire a ver cómo usted la lleva a 36, o a 40, o a 28 aunque sea, o lo que sea, pero evalúe la experiencia y dele continuidad, vea cuáles son las razones del proyecto y entonces busque la manera de darle continuidad. Pero no, es llegar y cerrarlo de un planazo, de un plumazo, cerrada toda la producción. El abuso de poder.
que eso se llama abuso de poder. Claro que sí. Un abuso de poder practicado por un señor que anda por ahí, que es el director ahora del FEDA, creo, que es el que un joven él, llamado Emilio Galván, creo que se llama, Guillermo, que yo no me lo explico qué es lo que hay ahí, ¿verdad? A todo esto hay que agregarle las decenas, quizás cientos de productores, de pequeños y medianos productores de cerdo, que fueron barridos también de un plumazo. Pero estos, barridos de un plumazo por la fiebre porcina africana, a la que se le dio ingreso al país. Tan pronto fueron cancelados todos los técnicos, por razones políticas, porque se entiende que un técnico no es un técnico, sino un político, y porque había que borrar a todo lo que oliera a la administración gubernamental pasada, pues entonces se descuidaron todos los controles, se descuidó toda la vigilancia, y ahí tenemos algo que hacía 40 años que estaba controlado en el país, que no ingresaba al país, que estaba controlada de los años 80, cuando entró en el gobierno, en el primer gobierno del PRD, 1978-1982, ahí entró la fiebre porcina africana en la República Dominicana. Fue en un gobierno de ellos mismos, de los que hoy están gobernando. Fue en gobierno de los que hoy están gobernando que entró la fiebre porcina africana. Y vamos a poner a Carlos Segura Foster a que nos haga la historia, porque él la conoce muy bien uno de estos días. Claro que sí, hacía 40 años que no había fiebre porcina africana en la República Dominicana, que fue barrida toda la población de cerdo, porque no hay otra forma de usted controlar eso. Es que hay que desaparecerla, y todavía aquí no han terminado de desaparecerla. 54.000 puestos de trabajo perdidos en la agropecuaria. Centenares de productores desplazados hoy por el problema de la crisis mundial, que no comenzó con la guerra de Ucrania, comenzó mucho antes. Comenzó mucho antes que la guerra de Ucrania. Ya la inflación, ya la devaluación del dólar venía ahí, y ya venía todo ahí con el coronavirus, además, y todo lo que vino. Entonces, esa es la situación en la que nosotros estamos hoy en día. Una situación que se torna grave toda vez que usted no ve un plan de acción para acometer las medidas que se deben acometer, que se deben iniciar para hacerle frente a lo que está viviendo ya el pueblo dominicano, que es una etapa de inflación muy alta, de escasez, que ojalá no llegue a donde ha llegado en otros momentos con estos mismos personajes dirigiendo el país. Bienvenidos a Ojalá, y adelante, don Guillermo Ricard Calvé. Mira, yo no es que me interese mucho tratar este tema que bien tú has ilustrado, pero en aras de moverle la memoria a muchos compatriotas que puedan estar interesados en este tema. Recuerdo que desde la década de 1960, la década del 60, y en particular ese litoral político que bien podríamos agrupar doctrinariamente en lo desarrollista de la ideología social cristiana, y estoy hablando de aquel partido de revolucionario social cristiano, y no solo del señor Moreno, de los Bon,
sino del señor Bogar. ¿Desde cuándo Bogar? Y voy a decir por qué lo digo. Álvarez Bogar era. No era, Álvarez Bogar sí, era tienes otro. razón. Partido del Machete Verde, aquel. Correcto, Bogar, un señor muy blancote, que no era el caso de Álvarez Bogar, Sí, aquel sí. que lo hizo fuera del cajón, según Balaguer. Quiero recordar esto, porque él fue, sin lugar a duda, uno de los primeros promotores de la introducción y el fomento Del conejo. del conejo, de la producción de conejo. Y esto en la perspectiva similar a la que siguió el FEDA de la presidencia de Danilo Medina, en el sentido de que, bueno, no existe razón ninguna para que aquí no se críe conejos, no se coma la carne de conejo, que sin lugar a dudas tiene atributos, digamos, propiedades superiores a las del propio pollo. Y otras aves que nosotros también consumimos. Desde entonces, a mí me fascinó la idea del conejo. Siendo muchacho, de hecho llegué a pensar, déjame ver cómo se puede hacer ese negocio. Y la realidad es que a ese señor habrá que hacerle ese reconocimiento, porque es muy similar al que habría que hacerle a don Ángel Miolán, con respecto a sus ideas sobre el potencial de la República Dominicana, el potencial turístico. Tanto que el pueblo dominicano, una parte de él, se burlaba del propio don Ángel Miolán, repitiendo o jugando con una frase de él, y le decían, ¿dónde están los turistas de Miolán? ¿Y dónde están los turistas de Miolán? Y molestaban al pobre don Ángel Miolán. Y la realidad es que Ángel Miolán vio hace 40, 60 años lo que otros no veían. Y hablo de la élite oligárquica dominicana y demás. No veían un potencial enorme en el turismo. El tiempo le dio razón a Ángel Miolán. Lo mismo a este señor Bogar, que llame Fernando, no era Fernando. Ya me recordaré de distinguido personaje. Rogelio Bogar, exactamente. Rogelio Bogar, tiene buena memoria. Primero, mercado, que es lo primero que tiene. Porque el potencial de cualquier producto, de cualquier rubro, de cualquier mercancía, está dado en función de si existe o no mercado. Usted puede crear un mercado, pero eso le va a durar mucho tiempo y son muchas las variables para que eso acontezca. Ahora, aquí, en el caso de tanto del turismo como en el caso del conejo, existe un potencial inagotable. Un potencial inagotable porque hay mercado, como bien tú dices, para la piel, para la carne, para las paticas de la suerte, para la orina, que funciona a modo de urea también, de urea. Tú dices que el conejo, bueno, pero lo mismo, la gallinaza no es más que eso, y es una fuente importantísima de proteínas que no son capaces de procesar los propios pollitos, los propios pollos, porque son además alimentados de una manera tan de ensamblaje que es intensiva, que a menos que le suceda lo que le sucede a los gansos, que es que le crece, ¿verdad?, la molleja,
porque lo sobrealimentan, pero porque van a obtener la molleja para hacer el famoso paté. Pero entonces ahí se produce una relación que potencia por demás el mercado, en el caso del conejo. El turismo, y por eso mezclo una cosa con la otra, es que el mercado turístico, desde el punto de vista de los alimentos, de lo que comen los turistas, es que los europeos que vienen al país, que no solo también los norteamericanos y demás, comen conejo, comen fruta, mucha, por razones obvias, si no se mueren del calor aquí, y comen el cerdo, porque comen cerdo allá, comen fruta allá y comen conejo allá. Y fíjate que incluso comen cordero, cosa que tampoco aquí se les oferta como podríamos ofertársela. Porque, pero eso es lo que ellos comen naturalmente. Si lo pueden recibir o si pueden tener esa oferta en los turistas, pues imagínate tú si hay o no mercado para ellos. Para el consumo generalizado, incluso el cuento este que yo no comparto, de que para el desayuno, no. El conejo es caro. La libra de conejo es naturalmente cara. Nunca va a ser una competencia como tal del famoso pollo. No lo podrá hacer. Y la masificación de su consumo a nivel de un programa de naturaleza social, sostenible por lo tanto, como el desayuno escolar o el almuerzo escolar, usted no lo puede pensar a nivel de proteína con el consumo de conejo, que es caro y que no es verdad que todo el mundo tiene el poder adquisitivo para eso y mucho menos el desayuno escolar. Pero hasta eso se dijo, porque hasta eso es posible, incluso el amigo Carlos Segura Fonte lo he oído con eso. Hay mercado. Y un mercado que por el poder adquisitivo que tiene, que me refiero al turístico, puede pagar el costo de la producción del conejo. ¿Entiendes? Lo puede pagar, lo puede asimilar en la seguridad de que lo va a poder colocar, lo va a poder vender. Pero es que buena parte de la agropecuaria nuestra y de la producción se enganchó, tenía ahí el apalancamiento con el sector turístico. Por eso lo he tratado las dos cosas juntas. Es decir, no existía, cuando el FEDA comienza con esta política en particular, no existía más que el impedimento de que no se entendiera en conjunto el tema. Y debo suponer, o la gente debe también saber, que 18 productores de conejos son, como decir, 18 insignificantes. Eso era insignificante. Eso era el inicio de crear las capacidades en determinados núcleos poblacionales y laborales para que se diera inicio a una producción que en el caso del conejo resolviera lo que ha sido problema incluso en la producción aviaria, la de los pollos. ¿Cuál? El tema climático. Porque lo que más te daña la producción en nuestros países, incluso hasta en España, es el no tener el ambiente controlado. Porque esos animalitos no son animalitos del calor, no son desérticos.
Entonces, lo mismo que en determinados veranos, la industria aviaria nuestra se veía en el asunto de que se morían cantidades enormes de huevos. Se dañaban. Y eso atentaba contra la sostenibilidad y la rentabilidad de la producción del pollo. Eso se ha llegado después de décadas, a resolver. Pero resuelto eso y creadas las capacidades para producir, esos 18 se podrían haber multiplicado exponencialmente. Si estamos produciendo esto, porque para eso es que tenemos financiamiento, para eso es que tenemos instalaciones, para eso es que tenemos apenas 1 o 2 mataderos. Se están creando las condiciones, se están sembrando la zapata de un negocio que puede generar riqueza vía no solo el trabajo, sino la realización misma de la mercancía, del producto. De manera tal que estos señores habría que juzgarlos, y juzgarlos bien juzgados, sin abuso, sin atropello, acusados de incompetencia absoluta y de maldad manifiesta, porque es una maldad usted hacer eso, efectivamente, que se ha hecho con esos productores, que recuerdo haber participado en eventos de ellos y haber nosotros entrevistado en su momento a productores y productoras y a los técnicos del tema. Europeos que vinieron. Exactamente. A asesorar. A asesorar. Recuerdo perfectamente esa bonita experiencia. Entonces, usted venir y de repente, sin saber de nada, y usted desmontar y echar al zafacón la inversión realizada en tiempo, en trabajo, en asesoría, en conocimiento, en capacidades en general, usted venir y decir, bueno, ya esto no se va a hacer, se me van de aquí, le quito esto, le pongo, no le ofrezco nada, y los suelto en banda, que es lo que ha sucedido, y ya el conejo aquí, casi ni los ricos lo pueden comprar, porque hay una producción que no ha desaparecido, pero es tan mínima que te lleva que un conejito además flaquito, que se te convierte en un pollito de 1 libra, o de 2 libras máximo, después que todo está resuelto, te cuesta 450, 500 pesos. Y obviamente eso, es más, ni los restaurantes de cierta categoría, por no hablar de las fondas y los comedores, ni los restaurantes te ofertan en su menú el conejo. Búsquelo para que usted vea. No es que yo vaya a muchos, pero conozco. Entonces, hay mercado, hay una experiencia bonita, interesante, en la que se ha invertido, pero eso no vale nada, eso no le importa a nadie, cuántas familias van a quedar sin sustento, y habiendo invertido mucho tiempo y esfuerzo y pasión para desarrollar un negocio como el de cualquier crianza. Porque criar, incluso para que lo tengan alguna idea, y ustedes saben que Ramón es biólogo, hasta criar hormigas es difícil. Que ya no voy a hablar de negociarlas, de mercadearla, de ver cómo usted la vende como juego, porque se puede jugar con ella, porque se puede utilizar en ciertas terapias, 1000 cosas. Hasta criar hormigas requiere de una vocación y de una pasión, que no es tanto como tú criar un pollo. Que tú le tiras maíz o le tiras ahí en el patio, le tiras un poco de arrolecho o de lo que usted quiera. No, ese tipo de crianza
en cierto modo sofisticados, porque estos son, el conejo era libre, era, ¿cómo le llaman a ustedes los biólogos? Sí, silvestre. Silvestre, los pollos, estos franceses y de todas partes. No es el caso del conejo. El conejo existió, es más, iban a la península ibérica o iban a la Canaria a comer conejo, por así decirlo. De hecho, la palabra España viene de Hispania, que según decían, quería decir tierra de conejo. Tierra de conejo. Tierra de conejo. Sí. Esa es la verdad. Y aparte de que no solo hay conejo, hay liebre, hay curío, hay cantidad de cosas, y algunas de las cuales nosotros siempre fueron de las especies que conocimos y que comimos porque se comían. Esta gente deben ser formalmente acusada de abuso de poder, de incompetencia y de maldad absoluta, porque no tiene lo que han hecho con estos emprendedores, con estos productores, con esta noción cultural de la crianza del conejo. No tiene ni pie ni cabeza. Estas personas no solo están cometiendo un error al desmontar todo esto, sino que creo que están actuando con maldad, pero fundamentalmente con falta de visión, la de don Ángel Violán, la de Rogelio, la de don Rogelio, Rogelio. Álvarez Bogán, creo que era, sí, porque él era Álvarez también. Creo que sí. Y con esa falta de visión, pero están más que nada haciendo maldad y mostrando una incompetencia supina. Y dejémoslo ahí por este momento de ojalá. Hagamos esta pausa y quédese.